Durante una gala militar, mi madrastra intentó arrancarme un broche de oro del vestido, acusándome de ladrona por ser pobre. Un veterano la detuvo y reveló la verdad, era la medalla de honor. Ella palideció al descubrir quién soy. Soy la general de brigada Olivia Hayes. Tengo 41 años y construí mi carrera desde ser la hija de un mecánico hasta ser una oficial general en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante años, dediqué tiempo, dinero y lealtad a mantener unida a mi familia, especialmente después de que mi padre se volvió a casar. Pero la noche en que mi madrastra agarró la medalla de honor de mi vestido en una gala benéfica militar y me acusó de robarla, todo cambió. ¿Alguna vez te ha menospreciado o humillado a alguien por quien lo sacrificaste todo? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Confía en mí, estás en buena compañía. Crecí en una casa que olía a aceite de motor y café instantáneo. Mi padre, David Miller, trabajaba 60 horas a la semana como mecánico de aviones, sus manos permanentemente manchadas, sus hombros siempre un poco encorvados por inclinarse sobre las turbinas. Después de que mi madre murió cuando yo tenía 8 años, éramos solo nosotros dos. No hablábamos mucho de sentimientos. Hablábamos de arreglar cosas, de presentarse, de hacer lo que había que hacer. Ese se convirtió en nuestro idioma. Cuando me uní a la Fuerza Aérea a los 18, papá me llevó a la oficina del reclutador en su camión de trabajo, todavía con su overol. Me estrechó la mano cuando firmé los papeles. Sin lágrimas, sin discursos, solo un apretón firme y un asentimiento que decía todo lo que él no podía expresar con palabras. Estuvo allí cuando me gradué del entrenamiento militar básico en Lackland, de pie en las gradas con una camisa que él mismo había planchado. Estuvo allí cuando me hice segundo teniente, cuando me ascendieron a capitana a los 27. Cada hito, cada traslado de puesto, encontraba una manera de estar presente. Me hice capitana 03 en medio de lo que se sentían como los años más ocupados de mi vida. Volaba misiones, administraba equipos, me desplegaba con frecuencia. La Fuerza Aérea se convirtió en mi identidad de maneras que no había anticipado. Me dio estructura, propósito, un camino claro hacia adelante. Papá lo entendió. Él había pasado toda su vida al servicio de máquinas que mantenían a la gente segura en el aire. Ambos creíamos en el trabajo incluso cuando nos costaba. Fue entonces cuando conoció a Karen. Yo estaba desplegada en el Medio Oriente cuando él la mencionó por primera vez. Un comentario casual en un correo electrónico. Empecé a salir con alguien. Pensé que debería saberlo. Sin detalles, sin alardes. Cuando regresé a casa 4 meses después, ella ya era parte de su rutina. Karen tenía 52 años entonces, 15 años más joven que papá, con el cabello cuidadosamente peinado y un guardarropa que parecía demasiado pulido para alguien que salía con un mecánico con ingresos fijos. Pero fue amable conmigo, incluso entusiasta. Me preguntó sobre mis despliegues, sobre los aviones que volaba, sobre cómo era ser una mujer en un campo dominado por hombres. Tu padre habla de ti constantemente, dijo durante la cena esa primera noche. Estoy muy orgullosa de conocerte. Se sentía genuino. Quería que fuera genuino. Papá merecía compañía. Había pasado 15 años solo, sin quejarse nunca, sin pedir más de lo que tenía. Si Karen lo hacía feliz, eso era suficiente para mí. Me dije a mí misma que sería solidaria, que no sería la hija difícil que le guardaba rencor a su padre por seguir adelante. Así que, cuando empezó a unirse a nosotros en las vacaciones, cuando se mudó a la casa un año después, lo acepté. Les ayudé a repintar la sala de estar durante un fin de semana de permiso. Llevaba regalos cuando los visitaba. Lo intenté. La primera vez que les di dinero fue cuando papá tuvo complicaciones por una cirugía de hernia. El seguro cubrió la mayor parte, pero no todo. Había copagos, visitas de seguimiento, medicamentos que sumaban más rápido de lo que sus ingresos de jubilación podían manejar. No lo pensé 2 veces. Transferí $3,000 y le dije que no se preocupara por devolverlo. Karen me agradeció por teléfono, su voz llena de gratitud. Eres un ángel, Olivia. No sé qué haríamos sin ti. Unos meses después, el calentador de agua se averió. Luego el tejado necesitó reparaciones.
Luego el camión de papá tuvo problemas de transmisión. Ayudé cada vez. No era caridad. Era familia. Eso es lo que haces. Te presentas. Arreglas cosas. No llevas la cuenta. Karen empezó a presentarme a sus amigos en reuniones. Esta es mi hijastra, decía, señalándome con una sonrisa practicada. Ella trabaja en el ejército. Nunca mi rango, nunca detalles específicos, solo lo suficientemente vago para sonar impresionante sin ser demasiado detallado. Sus amigos asentían cortésmente y hacían preguntas superficiales que yo respondía brevemente antes de que la conversación pasara a otras cosas. Fui ascendida a mayor 04 después de una asignación particularmente exigente administrando la logística de una fuerza de tarea de operaciones conjuntas. La promoción vino con más responsabilidad, más horas y una condecoración que papá enmarcó y colgó en su taller. Karen organizó una pequeña fiesta, invitó a su círculo social y pasó la mayor parte de la noche hablando de cómo ella siempre había sabido que yo llegaría lejos. Yo la impulsé, le dijo a alguien que nunca había conocido. Ella necesitaba ese estímulo. Papá me miró al otro lado de la habitación. Pude ver la pregunta en sus ojos, pero negué ligeramente con la cabeza. No valía la pena corregirla. Déjale que tenga su historia. En los años siguientes, me adapté a una rutina. Los visitaba cada pocos meses cuando mi horario lo permitía, ayudaba donde podía y mantenía mis interacciones con Karen educadas y funcionales. Ella se había suavizado en algunos aspectos, se sentía más cómoda en su papel de pareja de papá. Pero también hubo un cambio que no pude nombrar del todo, un sutil endurecimiento de su tono cuando me hablaba, una aspereza que no había estado allí antes. Empezó a comentar sobre mi horario. Trabajas demasiado, Olivia. No se queman los pilotos. O cuando no podía reorganizar mi permiso para ayudar con algo menor. Deberías ayudar más a tu padre. Recreaba pequeñas historias en la conversación, revisando casualmente quién hizo qué. Cuando la gente preguntaba sobre la recuperación de papá, ella decía que lo había manejado todo, minimizando mi participación real. Yo había contribuido con tiempo, dinero y flexibilidad. Pero en su versión, yo estaba mayormente ausente, demasiado ocupada con mi carrera para estar realmente allí. Me dije a mí misma que era un ajuste por inseguridad. Todavía estaba averiguando cómo ser parte de la familia. Cuando ascendí a teniente coronel a los 3.905, después de una asignación de alto perfil coordinando ejercicios multinacionales de defensa aérea, Karen llamó a sus parientes antes de que yo se lo hubiera dicho a mis amigos más cercanos. Enmarcó el logro como un triunfo familiar. Le dijo a todo el mundo que siempre había creído en mí, que siempre me había impulsado hacia el éxito. Papá no la corrigió, solo parecía cansado. Karen había desarrollado un nuevo círculo social para entonces, en su mayoría cónyuges de empresarios y profesionales locales. Su aprobación le importaba de maneras que yo no entendía del todo. Quería parecer exitosa, adinerada, conectada. Hablaba de renovaciones de casas y viajes de fin de semana con una casualidad que no coincidía del todo con los ingresos fijos de papá. Cuando la gente preguntaba cómo se las arreglaban, ella sonreía y decía algo vago sobre el apoyo familiar, lo que significaba yo. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre cómo me vestía fuera de servicio, como las cintas y condecoraciones en mi uniforme me hacían parecer que estaba presumiendo. La gente no necesita ver todo eso, dijo una vez. Es un poco excesivo, ¿no crees? Empecé a usar ropa de civil más a menudo cuando los visitaba. Luego vino el comentario sobre el broche de mi madre. Era una pieza de oro simple, delicada y discreta, transmitida por la familia de mi madre. A veces lo usaba para eventos formales, prendido cerca de mi hombro. Karen me vio usándolo en una reunión familiar y me llevó a un lado. La gente va a pensar que es falso, dijo en voz baja. Probablemente deberías dejarlo en casa. La miré fijamente. Era de mi madre. Lo sé. Solo digo. Parece caro. La gente podría formarse una idea equivocada. Papá lo oyó. No dijo nada, pero apretó la mandíbula. Me miró a mí, luego a Karen, y luego salió. Debería haber dicho algo entonces. Debería haber puesto un límite, pero no quería crear un conflicto.
No quería hacer que papá eligiera, así que lo dejé pasar, lo archivé junto con todos los demás pequeños desaires y desprecios silenciosos que se habían estado acumulando durante años. Todavía no veía el patrón. No entendía que Karen ya no estaba interesada en ser parte de la familia. Estaba interesada en controlar su imagen, en atribuirse el mérito de sus éxitos, en mantener la apariencia de estabilidad sin contribuir realmente al trabajo. Me perdí la advertencia. O tal vez la ignoré porque reconocerla habría significado aceptar que la mujer que mi padre amaba en realidad no me respetaba, y yo no estaba lista para enfrentar eso todavía. Las señales se hicieron más difíciles de ignorar a medida que la salud de papá mejoraba y el comportamiento de Karen cambiaba aún más. La calidez que había mostrado al principio se había evaporado, reemplazada por algo más frío, más transaccional. Dejó de preguntar por mi trabajo a menos que hubiera otras personas alrededor. Dejó de agradecerme por la ayuda a menos que fuera performático, puesto en escena para una audiencia. Me ascendieron a coronel titular a los 4006. Después de liderar una compleja operación de transporte aéreo durante una crisis humanitaria que requirió 72 horas de coordinación continua en 4 zonas horarias, la promoción fue significativa, un reconocimiento a años de rendimiento constante y liderazgo bajo presión. Papá estaba orgulloso. Me llamó la noche en que llegó el anuncio, su voz llena de una emoción que no sabía cómo expresar. Tu madre también habría estado orgullosa, dijo. La reacción de Karen fue diferente. Lo publicó en las redes sociales antes de que yo se lo hubiera dicho a la mayoría de mis amigos, etiquetándome en un largo párrafo sobre el éxito de nuestra familia y cómo ella siempre había sabido que Olivia lograría grandes cosas. Los comentarios llovieron con mensajes de felicitación de personas que nunca había conocido, todos dirigidos tanto a Karen como a mí. Ella respondió a cada uno, deleitándose con el logro reflejado. Cuando los visité al mes siguiente, había impreso la publicación y la había enmarcado. Colgaba en el pasillo junto a fotos del servicio militar de papá y mi graduación de la academia. Excepto que el enfoque no era el logro en sí. Era la narración de Karen. Sus comentarios sobre mi carrera se hicieron más agudos. Preguntaba por qué no me había casado, por qué había elegido el trabajo antes que la familia, por qué no los visitaba más a menudo. Cada pregunta conllevaba una crítica implícita, una sugerencia de que mis prioridades eran incorrectas, de que de alguna manera estaba fallando en las partes de la vida que importaban. Estás tan enfocada en el rango, dijo una vez durante una conversación que no había invitado. ¿Pero qué estás construyendo fuera de eso? No respondí. Estaba construyendo competencia, confianza, liderazgo. Era responsable de cientos de personas, millones de dólares en equipo, misiones que requerían precisión y juicio. Pero explicarle eso se sentía inútil. Ella ya había decidido lo que significaba mi vida. Empezó a corregirme delante de otros. Pequeñas cosas que no justificaban una réplica pero que se acumulaban como pequeños cortes de papel. Cómo cargaba el lavavajillas. Cómo estacionaba en la entrada. Cómo doblaba las toallas. Cada corrección entregada con una sonrisa, con un barniz de ayuda, pero el mensaje subyacente era claro, tú no perteneces aquí como yo. Papá lo notó. Pude verlo en la forma en que cambiaba de tema cuando Karen empezaba conmigo, en la forma en que se ofrecía a ayudar con algo solo para sacarme de la habitación. Pero nunca dijo nada directamente. Intentaba mantener la paz en su propia casa, atrapado entre la hija que había criado y la mujer que había elegido. Empecé a visitar menos, no drásticamente, no con ningún anuncio, solo espaciando gradualmente los viajes, encontrando razones para quedarme en la base durante los fines de semana largos, ofreciéndome para tareas adicionales que me mantenían ocupada. Era más fácil que sentarme en esa casa, absorbiendo pequeñas humillaciones mientras fingía que todo estaba bien. El círculo social de Karen se convirtió en su enfoque principal. Organizó cenas, eventos benéficos, se posicionó como una figura central en un grupo de personas que valoraban las apariencias por encima de todo. Floreció en ese ambiente donde el encanto superficial y la presentación cuidadosa importaban más que la sustancia. Sus amigos admiraban su casa, su estilo, su vida aparentemente perfecta. No veían la tensión subyacente, la forma en que controlaba cada detalle, la forma en que reescribía la realidad para adaptarse a su narrativa. Empezó a insinuar a la gente que yo era difícil. No directamente, nunca de forma abierta,
pero en la forma en que suspiraba cuando mi nombre salía a relucir. En la forma en que mencionaba lo ocupada que siempre estaba, como nunca tenía tiempo para la familia. Se pintó a sí misma como la madrastra paciente y comprensiva que lidiaba con una hija que se había vuelto distante y fría. Me enteré por una prima que había asistido a una de las reuniones de Karen. Lo había mencionado casualmente, sin darse cuenta de cómo me afectaría. Karen decía que ya no la visitas mucho. Parece preocupada por ti. ¿Preocupada? Como si mi ausencia fuera el problema, y no el ambiente que hacía que las visitas fueran insoportables. El punto de ruptura comenzó a gestarse el día que criticó mi uniforme. Había pasado por allí durante un breve permiso, todavía con el uniforme de gala porque venía directamente de una reunión en el comando regional. Karen miró mis condecoraciones y distintivos, el registro visible de años de servicio, y frunció el ceño. Es demasiado, dijo. Parece que estás tratando de presumir. La miré fijamente. Este es el uniforme reglamentario. Lo sé, pero aún así, es mucho. La gente podría pensar que eres arrogante. Papá dejó su café con demasiada fuerza. Karen. Ella se volvió hacia él, con expresión inocente. ¿Qué? Solo digo. Salí de la habitación antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Los comentarios sobre el broche de mi madre volvieron a surgir. Karen se lo mencionó a una de sus amigas mientras yo estaba allí, diciendo que había intentado sugerirme que no lo usara porque da la impresión equivocada. La amiga me miró incómoda, claramente sin saber cómo responder. Era de mi madre, dije con calma. Karen sonrió. Lo sé, cariño. Solo estoy pensando en cómo lo ven otras personas. La condescendencia en cariño se quedó en el aire. En ese momento me di cuenta de que Karen había estado construyendo un caso contra mí durante años. Cada pequeño comentario, cada crítica implícita, cada historia reescrita era parte de una narrativa más grande que ella estaba construyendo, la hijastra difícil que no apreciaba lo que tenía, que estaba demasiado centrada en su carrera para ser una parte real de la familia. Que necesitaba la guía y la paciencia de Karen. Y yo se lo había permitido. Me había quedado callada para mantener la paz. Había absorbido la falta de respeto porque no quería cargar a papá con el conflicto. Me dije a mí misma que no era tan malo, que estaba exagerando, que ella no lo decía realmente como sonaba. Pero sí lo decía, y sí era malo. Después de eso, empecé a mantener una distancia mental. Sería educada, funcional, presente cuando se me requiriera, pero dejé de ofrecer más de lo mínimo. Dejé de ayudar económicamente a menos que papá me lo pidiera directamente. Dejé de reorganizar mi horario para atender solicitudes de última hora. Dejé de fingir que el comportamiento de Karen no me molestaba. Ella lo notó y no le gustó. La gala benéfica militar se celebró en un salón de hotel en el centro, un evento formal de apoyo a los programas de transición de veteranos. Había sido invitada como invitada de honor, una de varios oficiales superiores reconocidos por sus contribuciones a la causa. Papá estaba emocionado de asistir. Karen insistió en venir, habló durante semanas sobre lo que se pondría, sobre quién podría estar allí, sobre el prestigio de estar asociada con el evento. Yo llevaba un vestido negro sencillo, ajustado pero no llamativo, apropiado para el lugar. En mi hombro, prendí el broche de mi madre, la pieza de oro que había usado durante años, un pequeño vínculo con la mujer que apenas recordaba, pero cuya fuerza intentaba llevar adelante. Llegamos a las 7 horas. El salón ya se estaba llenando, una mezcla de personal en servicio activo, veteranos y civiles relacionados con diversas organizaciones militares. Reconocí varias caras, intercambié saludos, presenté a papá a colegas que me habían oído mencionarlo a lo largo de los años. Él estaba orgulloso, incómodo en su traje, pero de pie, saludando con genuina calidez. Karen se mantuvo cerca, observando, catalogando, posicionándose para ser incluida en fotos y conversaciones. Se presentó como mi madrastra a cualquiera que quisiera escuchar. Río demasiado fuerte en chistes que no entendía del todo. Tocó el brazo de papá posesivamente cada vez que alguien le prestaba demasiada atención. Estaba hablando con un comandante de la Marina sobre logística conjunta cuando Karen se acercó. Esperó hasta que el comandante se alejó, luego se acercó, su voz baja y aguda.
¿De dónde sacaste eso? La miré confundida. ¿Qué? Ella señaló el broche. ¿Eso? No me digas que compraste algo así con tu salario. La acusación cayó como un golpe físico. Sentí el calor subir a mi cara, la necesidad instintiva de defenderme. Era de mi madre. Eso no es lo que parece. Sus ojos se clavaron en el broche, su expresión cambió a algo más duro, más frío. ¿Robaste esto? Las palabras salieron en voz baja, pero el veneno era inconfundible. Me congelé. A nuestro alrededor, la gala continuó, voces y risas mezclándose con el ruido de fondo. La mano de Karen se movió hacia el broche, sus dedos se cerraron a su alrededor. Eres demasiado pobre para usar algo así, siseó. Ella tiró con fuerza. El alfiler se clavó en la tela de mi vestido, la presión repentina tiró de mi hombro hacia adelante. Intenté retroceder para crear espacio, pero su agarre se apretó. Estaba tratando de arrancármelo. En medio de un salón de baile lleno de personal militar y veteranos, frente a colegas y extraños, frente a mi padre, una mano se cerró alrededor de su muñeca. Karen jadeó, su agarre se soltó mientras alguien, suave pero firmemente, le quitaba la mano de mi vestido. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, apoyado en un bastón con una mano mientras sostenía la muñeca de Karen con la otra. Llevaba un traje sencillo, unas pocas cintas prendidas en su solapa, la postura de alguien que había pasado décadas en uniforme y nunca lo había abandonado por completo. Miró a Karen, su expresión tranquila pero inflexible. Señora, dijo en voz baja. Esa es la medalla de honor. La sala no se quedó en silencio exactamente, pero sentí el cambio. La gente cercana se volvió, prestando atención ahora, captando la tensión. La cara de Karen palideció. Intentó retirar su mano, pero el hombre la sujetó firmemente por un segundo más antes de soltarla. No sabe quién es ella. Añadió, su voz todavía tranquila, todavía baja, pero con un peso que silenció el espacio a nuestro alrededor. Karen retrocedió, su expresión pasando por el shock, la confusión y algo parecido al pánico. Me miró a mí, al broche, a la gente que observaba, tratando de reconstruir lo que acababa de pasar. Papá apareció a mi lado, con la cara enrojecida de vergüenza. No vergüenza por mí, vergüenza por ella. El hombre mayor asintió una vez, un pequeño reconocimiento, y luego retrocedió entre la multitud. Todavía no sabía su nombre. No sabía nada de él excepto que había visto lo que estaba pasando e intervino. Karen abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo no. No lo hagas, dije en voz baja. Ella miró a papá, buscando apoyo, alguien que le dijera que estaba bien, que solo había cometido un error. Pero papá no se movió. Se quedó a mi lado, sólido y silencioso, y sentí que los años de lealtad silenciosa se reafirmaban. Karen se dio la vuelta y se marchó, moviéndose entre la multitud hacia la salida. Algunas personas la vieron irse. La mayoría volvió a sus conversaciones, el momento pasó tan rápido como había surgido. Pero no fue el espectáculo público lo que dolió. No fue la escena, la atención, la vergüenza. Fue el instinto, la suposición inmediata de que cualquier cosa hermosa en mí no podría pertenecerme, que debía haberla robado porque, en la mente de Karen, yo siempre fui de alguna manera menos, siempre demasiado pobre, demasiado indigna, demasiado pretenciosa para usar algo valioso. Me quedé allí, el broche todavía prendido en mi vestido, ligeramente torcido por el tirón de ella. Me dolía el hombro, sentía el pecho oprimido. Papá me tocó el brazo suavemente. Lo siento, dijo. Asentí, sin fiarme de mi voz. La gala continuó a nuestro alrededor, pero yo había dejado de estar presente. Me quedé otra hora porque irme de inmediato habría llamado más la atención, habría hecho que el momento fuera más grande de lo necesario. Sonreí cuando era necesario, respondí preguntas, acepté felicitaciones por un premio que apenas registré recibir. Pero por dentro, algo se había roto. No mi resolución, no mi confianza, sino la pretensión, la creencia de que permanecer callada, soportar la falta de respeto, mantener la paz, que algo de eso había valido la pena.
Salí 20 minutos después, necesitaba aire, necesitaba distancia del ruido y las luces, y las sonrisas cuidadosas de la gente que había presenciado lo que pasó, pero no estaba segura de qué decir. La noche era fresca, el estacionamiento mayormente vacío, excepto por algunos vehículos dispersos y el sonido distante del tráfico en la carretera principal. Me apoyé contra la pared de ladrillo cerca de la entrada, concentrada en respirar, en estudiar la ira que se había estado acumulando durante años, y finalmente encontré un objetivo. La puerta se abrió detrás de mí. Me giré, esperando a papá, pero era el hombre mayor de adentro. Se movió con cuidado, su bastón golpeando el pavimento, su expresión de disculpa. Espero no haberme entrometido, dijo. No tengo por costumbre agarrar a la gente. Negué con la cabeza. No lo hizo. Gracias. Él asintió, pareció satisfecho, y se dio la vuelta para irse. Luego hizo una pausa. Por si sirve de algo, dijo, ese broche, su tío abuelo se lo ganó. Normandía, 1944, salvó a todo su escuadrón cuando su posición fue invadida. Murió 3 días después por las heridas que sufrió al hacerlo. Lo miré fijamente. ¿Cómo lo supo? No serví con él, pero conocía a hombres que sí. Esa insignia es distintiva si sabes lo que estás viendo. Miró hacia la puerta. Algunas personas ven un trozo de metal y piensan que es una joya. Otros ven lo que costó. Se fue antes de que pudiera preguntarle su nombre. Me quedé allí sola unos minutos más antes de que papá saliera. De repente parecía más viejo, más cansado de lo que lo había visto en años. No volvió a disculparse. Solo se quedó a mi lado, con las manos en los bolsillos, mirando el estacionamiento. Cruzó una línea, dijo finalmente. Sí. Debí haber dicho algo antes. Todos esos pequeños comentarios, la forma en que te hablaba. Pensé que si lo ignoraba, se detendría. No es tu culpa. Sí lo es, en parte. Me miró. Ella te hizo sentir pequeña en mi casa. Y yo se lo permití. No discutí. No se equivocaba. Nos quedamos en silencio un rato más. El tipo de silencio con el que siempre habíamos estado cómodos. El tipo que no necesitaba ser llenado. Dentro, podía oír la música, la gala pasando a su fase social. No quería volver a entrar. No quería sonreír, pretender navegar conversaciones con personas que me habían visto humillada y no estaban seguras de cómo reconocerlo. Me voy, dije. Papá asintió. Yo me encargo de Karen. No tienes por qué. Sí, tengo. Su voz era firme, el mismo tono que había usado cuando yo era joven y necesitaba entender que algo no era negociable. Esto no es algo que debas arreglar tú. Volví a la base sola, el broche todavía prendido en mi vestido, ligeramente torcido por donde Karen lo había agarrado. No lloré. No me sentí particularmente triste. Sentí algo más cercano a la claridad, el tipo que llega cuando una situación que has estado evitando finalmente se enfoca. En los días siguientes, revisé todo. No obsesivamente, no con la intención de construir un caso, sino metódicamente. Pensé en el dinero que les había dado a lo largo de los años. Las facturas médicas, las reparaciones de la casa, los gastos inesperados que siempre parecían aparecer cuando mi cuenta bancaria estaba sana. Pensé en los permisos que había reorganizado, los planes que había cancelado, las veces que había priorizado sus necesidades sobre mi propio descanso. Pensé en las pequeñas crueldades de Karen, los comentarios que parecían inofensivos individualmente pero que se acumulaban en algo corrosivo. La forma en que había reescrito historias, se había atribuido el mérito de un apoyo que no había brindado, se había posicionado como central en logros con los que no tenía nada que ver. Me di cuenta de que había estado sobreactuando durante años, compensando su falta de contribución contribuyendo yo misma más. Absorbiendo su falta de respeto porque confrontarla crearía conflicto y el conflicto heriría a papá. Pero permanecer callada también lo había herido. Había permitido que Karen creyera que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Le había enseñado que mis límites eran negociables, que mi dignidad era prescindible al servicio de mantener la paz. Unos días después, una de mis colegas, la teniente coronel Sarah Chen,
pasó por mi oficina. Habíamos trabajado juntas en varias operaciones conjuntas, desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y el tipo de honestidad que es rara en entornos profesionales. Me enteré de la gala, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. No pregunté cómo. Las noticias viajan en los círculos militares, especialmente cuando sucede algo inusual. Estoy bien, dije. Lo sé, pero quería decirte algo que decía mi abuela. Se sentó frente a mí. La gente te dice quiénes son por cómo tratan lo que creen que no puedes vivir sin él. La miré esperando. Tu madrastra pensó que no podías vivir sin la aprobación de tu padre, así que se sintió segura faltándote el respeto porque asumió que tolerarías cualquier cosa para mantener esa relación intacta. Sara se inclinó ligeramente. Pero el caso es que se equivocaba. Puedes vivir sin su aprobación. Lo has estado haciendo toda tu carrera. Lo que no puedes vivir sin él es tu autoestima. Las palabras encajaron como piezas de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante años. Karen creía que yo no la desafiaría. Creía que el rango no significaba nada fuera de la cadena de mando. Creía que el profesionalismo era lo mismo que la debilidad, que mi contención era miedo, que mi paciencia era rendición. Había confundido cada límite que no había hecho cumplir con un límite que no existía. Pensé en el broche, en mi madre, en el tío abuelo que nunca había conocido y que murió protegiendo a personas que nunca volvería a ver. Pensé en el costo del servicio, el peso de la responsabilidad, la elección de mantenerme firme incluso cuando es incómodo. Y me di cuenta de algo que debería haber entendido hace años: a veces, protegerte a ti mismo es la misión más importante que jamás tendrás. Llamé a papá 2 días después y le pregunté si podíamos vernos. No en la casa, en un lugar neutral. Sugirió una cafetería a la que solíamos ir cuando yo era más joven, el tipo de lugar con asientos de vinilo y café que sabía que había estado en la cafetera demasiado tiempo. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un rincón, con las manos alrededor de una taza. Levantó la vista cuando entré, y vi el cansancio en su cara, el conocimiento de que esta conversación no iba a ser fácil. Me senté frente a él. Una camarera me trajo café sin preguntar. Esperamos hasta que se fue. Karen se ha estado quedando en casa de una amiga, dijo papá. La gala. No le pedí que se fuera. Lo sé. Le dije que necesitaba espacio para pensar en lo que hizo. Miró su café. Ha estado llamando, enviando mensajes, tratando de explicar. ¿Qué dice? Que estaba estresada. Que la iluminación era mala. Que tu vestido era engañoso. Negó con la cabeza. Todo menos una disculpa real. No me sorprendió. Necesito decirte algo, dije. Y necesito que lo escuches sin defenderla. Papá asintió. Karen no me respeta. No lo ha hecho durante años. La gala no fue algo aislado. Fue la culminación de cada pequeño desaire, cada crueldad casual, cada comentario diseñado para hacerme sentir menos. Mantengo mi voz neutra y fáctica. Ha reescrito la historia para atribuirse el mérito de cosas que no hizo. Ha minimizado mis contribuciones mientras maximizaba las suyas. Ha usado mi rango como moneda social mientras simultáneamente me resentía por tenerlo. La mandíbula de papá se apretó, pero no me interrumpió. Lo he tolerado porque no quería ponerte en medio. No quería hacerte elegir. Pero lo que pasó en la gala me hizo darme cuenta de algo: al quedarme callada, le he estado enseñando que mis límites no importan. Que puede tratarme como quiera siempre y cuando sea cuidadosa al respecto. Debí haberlo visto, dijo papá en voz baja. Quizás, pero lo hice fácil para que no lo vieras. Seguí apareciendo, seguí ayudando, seguí fingiendo que todo estaba bien. Abracé la taza de café con las manos, anclándome. Ya no voy a hacer eso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Karen ya no tiene acceso a mí. No tiene mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. No puede asistir a eventos militares conmigo. No puede presentarme como su hijastra mientras me socava activamente. Lo miré directamente. No te estoy excluyendo, pero estoy estableciendo un límite con ella y no es negociable. Papá estuvo en silencio durante mucho tiempo.
Pude verlo procesando, sopesando lealtades, tratando de encontrar un camino intermedio que no existiría. Ella va a decir que estás exagerando, dijo finalmente. Lo sé. Va a culpar a tu carrera, decir que el ejército te ha vuelto fría. Sé que intentará hacerme sentir culpable para que arregle esto. Lo sé, me incliné ligeramente, pero esto no es algo que puedas arreglar, papá. Esto es entre ella y yo. Y la única persona que puede repararlo es ella, reconociendo realmente lo que hizo y cambiando su comportamiento. No con excusas, no con justificaciones, con responsabilidad real. Él asintió lentamente. No creo que sepa cómo hacer eso. Entonces tenemos un problema. Nos sentamos en silencio un rato, el ruido de fondo de la cafetería llenando el espacio entre nosotros. Papá parecía mayor de lo que era, cargando el peso de una situación que no había creado pero de la que no podía escapar. Lo siento, dijo finalmente, por todo. Por no ver lo que estaba pasando. Por dejar que te tratara así en mi casa. Sé que lo sientes. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que dejes de intentar suavizar esto. Necesito que la dejes sentarse con las consecuencias de sus acciones en lugar de protegerla de ellas. Hice una pausa. Y necesito que sepas que, pase lo que pase entre Karen y yo, tú y yo estamos bien. Esa parte no cambia. Un alivio se apoderó de su rostro, tan visible que me dolió el pecho. Había tenido miedo de perderme. Ahora lo veía claramente. El miedo que lo había mantenido callado, que lo había hecho tolerar el comportamiento de Karen en lugar de arriesgar el conflicto que podría alejarme. Pero se había equivocado. El riesgo no estaba en confrontar a Karen. El riesgo estaba en dejarla continuar sin control hasta que el daño se volviera irreparable. 2 días después, Karen me llamó. No respondí. Dejó un mensaje de voz, su tono cuidadosamente modulado, con notas de confusión y dolor. No entiendo por qué estás molesta. Cometí un error. ¿Podemos hablar de esto como adultos? El encuadre era perfecto. Yo era la que estaba siendo irrazonable. Ella era la madura que intentaba acercarse. Borré el mensaje. Volvió a intentarlo unos días después, esta vez por mensaje de texto. Un largo párrafo sobre el estrés, sobre los malentendidos, sobre cuánto valoraba nuestra relación. Ni una palabra reconociendo lo que realmente había hecho. Ni una palabra asumiendo la responsabilidad. No respondí. Sus amigos empezaron a contactarme, gente que apenas conocía, enviando mensajes sobre cómo Karen estaba realmente sufriendo y no entendía qué salió mal. Se posicionaron como mediadores, como personas que podían ayudar a cerrar la brecha si yo solo estaba dispuesta a concederle algo a Karen. Les dije a todos lo mismo, esto era entre Karen y yo, y no estaba interesada en discutirlo con terceros. Una de ellas me presionó, sugirió que estaba siendo dura, que las familias arreglan las cosas. Bloqueé su número. Mientras tanto, la versión de los hechos de Karen comenzó a circular por su red social. Había sido humillada en un evento militar por su hijastra, quien había dejado que un veterano la agarrara por un simple malentendido. Ella era la víctima de la arrogancia militar de una hija que había dejado que su carrera se le subiera a la cabeza. Me enteré por la misma prima que había mencionado los comentarios anteriores de Karen. Me llamó enfadada en mi nombre, queriendo saber si quería que corrigiera el registro. No, dije. Déjala que cuente la historia que necesite contar. La gente que importa sabe la verdad. Te está haciendo quedar mal ante gente que no te conoce. Puedo vivir con eso. La verdad era más sencilla de lo que Karen quería admitir. Había agarrado algo valioso de mi vestido en público, me había acusado de robo y había sido corregida por un extraño que reconoció lo que ella no. Todo lo que siguió fue consecuencia, no castigo. Pero reconocer eso requeriría que Karen aceptara la responsabilidad de sus acciones. Y basándome en cada mensaje, cada intento de conversación, cada historia que les contó a sus amigos, eso no era algo de lo que fuera capaz. Así que el límite se mantuvo. Firme, claro, no negociable. Pasaron 3 meses. Karen dejó de llamar. Los mensajes de sus amigos disminuyeron y luego cesaron por completo.
Papá la mencionó ocasionalmente, actualizaciones entregadas en tonos cuidadosos y neutrales diseñados para no presionarme. Todavía estaba en casa de su amiga. Estaba buscando su propio lugar. Estaba hablando de mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo en algún lugar donde la gente no conociera la historia. ¿Cómo estás con todo eso? Le pregunté durante una de nuestras llamadas regulares. Cansado, admitió, pero mejor. La casa está más tranquila. Sabía lo que quería decir. No la ausencia de ruido, sino la ausencia de tensión. El estrés de bajo nivel que venía de manejar los estados de ánimo de otra persona, de caminar con cuidado para evitar desencadenar críticas, de realizar un trabajo emocional que nunca se sentía del todo correspondido. Sin las constantes demandas de Karen, habladas y no habladas, papá había comenzado a reconstruir pequeñas rutinas que había dejado. Se había reincorporado a su grupo de veteranos, algo de lo que Karen se había quejado porque le quitaba tiempo de los proyectos de la casa que quería hacer. Había empezado a tomar café con viejos amigos del taller, relaciones que se habían desvanecido bajo la sutil desaprobación de Karen hacia cualquier cosa que no la incluyera. No me di cuenta de cuánto había renunciado, dijo una tarde. Pequeñas cosas, pero se sumaron. Lo entendí. Yo también había renunciado a cosas. Paz mental, límites. La suposición de que presentarse por la familia significaba ser tratado con respeto básico. Por mi parte, la vida se había simplificado. Sin la expectativa de visitas regulares, sin la preparación emocional requerida para navegar los estados de ánimo de Karen, tenía una capacidad que había olvidado que existía. Dormía mejor, trabajaba de manera más eficiente, pasaba tiempo con amigos sin la persistente culpa de que debería estar visitando a papá en su lugar. La ironía no se me escapó. Excluir a Karen había fortalecido mi relación con papá. Hablábamos con más frecuencia, las conversaciones eran menos tensas porque no ocurrían bajo la atenta supervisión de Karen. Hacía mejores preguntas sobre mi trabajo, escuchaba con más atención, parecía genuinamente interesado en la vida que había construido en lugar de verla a través de la lente de la ausencia obsesionada por la carrera de Karen. Entré en la lista de ascensos a general de brigada 07 a principios de otoño. La notificación llegó primero por canales oficiales, luego una llamada de mi oficial al mando, luego mensajes de colegas que se habían enterado antes de que yo lo procesara. Llamé a papá de inmediato. Respondió al segundo timbrazo. Una estrella, dije. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que me preocupara. Luego, tu madre estaría tan orgullosa. Sí, yo también. Espero que lo sepas. Lo sé. Preguntó sobre el cronograma, la próxima asignación, lo que significaría para mi horario. Preguntas normales, del tipo que mostraban que estaba prestando atención, que entendía lo que esto significaba más allá del rango en sí. Karen se va a enterar, dijo finalmente. Probablemente querrá contactarte, atribuirse el mérito, quizás. No sé. Ella puede querer lo que quiera. Eso no significa que tenga que responder. Se quedó en silencio un momento. ¿Te has vuelto más dura? No, solo he dejado de fingir que los límites son negociables. Otra pausa. Me gusta esta versión tuya. ¿Más tranquila? Tenía razón. Estaba más tranquila. La constante ansiedad de bajo nivel por manejar las reacciones de Karen, por mantener la paz, por ser suficiente. Todo eso se había disipado cuando dejé de intentarlo. La ceremonia oficial de imposición de insignias fue pequeña, celebrada en el centro de mando con un puñado de oficiales superiores y mi equipo inmediato. Papá condujo para ello, hizo el viaje de 6 horas sin quejarse, se paró en la primera fila mientras las estrellas de general de brigada se prendían en mis hombros. Karen no vino. No la había invitado. Papá no había preguntado si debía hacerlo. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante tranquilo fuera de la base. Solo nosotros dos, como solía ser antes de que Karen apareciera. Hablamos de trabajo, de su grupo de veteranos, de un proyecto que estaba construyendo en su taller. Conversación normal, fácil y sin forzar. ¿Has sabido de ella? Pregunté, no porque quisiera reabrir la puerta, sino porque tenía curiosidad por saber cómo estaban las cosas. Llamó hace unas semanas,
Preguntó si hablaría contigo sobre la reconciliación. ¿Qué le dijiste? Que no era mi lugar. Que si quería arreglar las cosas, necesitaba hablar contigo directamente. Y que necesitaba disculparse de verdad, no solo explicar. ¿Cómo se lo tomó? Él sonrió ligeramente. No muy bien. Dijo que te estaba eligiendo a ti sobre ella. ¿Le dijiste que no funciona así? Sí, se lo dije. Le dije que no estoy eligiendo a nadie. Solo que ya no estoy interfiriendo. Me miró a través de la mesa. A ella no le gustó eso. No le gustaría. Terminamos de cenar, condujimos de regreso a su hotel, nos despedimos sin dramas ni conversaciones pesadas. Solo un abrazo, la promesa de llamar pronto. La cómoda comprensión de que habíamos encontrado nuestro equilibrio de nuevo. Conduje de regreso a la base pensando en el liderazgo, en la diferencia entre autoridad y control, en cómo la verdadera fuerza se manifiesta en la capacidad de mantener los límites sin crueldad. Karen había confundido el control con la conexión. Creía que manejar el comportamiento de todos, controlar la narrativa, posicionarse en el centro de cada historia, que esas cosas creaban una familia. Pero la familia no se construye sobre el control. Se construye sobre la confianza. Y la confianza requiere honestidad, responsabilidad, la voluntad de admitir cuando te equivocas. Karen nunca había aprendido eso. Quizás no podía. De cualquier manera, ya no era mi problema resolverlo. Me había retirado de un sistema donde había estado sobreactuando durante años, donde mis contribuciones se daban por sentadas mientras mis límites eran ignorados. La consecuencia natural de esa retirada fue ver cómo el mundo cuidadosamente construido de Karen perdía su base. No interferí. No me regodeé. Simplemente observé desde la distancia cómo luchaba por mantener el estilo de vida que había creado sin los beneficios de mi apoyo regular. No era venganza. Era simplemente la verdad revelándose. Cuando construyes tu vida sobre el trabajo de otra persona, se derrumba cuando dejan de proveerlo. Karen llamó a finales de noviembre. Vi su nombre en mi teléfono y dudé, con el pulgar sobre la pantalla. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que la llamada fuera al buzón de voz como había hecho antes, pero algo me hizo contestar. Olivia, su voz era cuidadosa, medida. Gracias por contestar. ¿Qué necesitas, Karen? Me gustaría hablar en persona. Aclarar las cosas. Casi me reí. El ambiente está bastante claro desde donde estoy. Por favor, solo un café. Una conversación. Contra mi mejor juicio, accedí. No porque pensara que algo cambiaría, sino porque quería ver si realmente usaría la palabra lo siento, o si continuaría el patrón de explicar sin disculparse. Nos reunimos en un café a medio camino entre la base y la casa de papá. Karen ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina, con las manos alrededor de una taza que probablemente no estaba bebiendo. Había perdido peso, parecía más vieja, más cansada. El barniz pulido que siempre había mantenido se había agrietado. Me senté frente a ella, esperé. Quería disculparme, comenzó, por lo que pasó en la gala y por todo lo que llevó a ello. Fue una buena apertura, casi creíble. Bien, dije. Pareció sorprendida por mi falta de reacción. He tenido tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi comportamiento. Me doy cuenta de que no siempre fui justa contigo. No siempre justa era un eufemismo. Creo que las cosas se salieron de control, continuó. Las tensiones se acumularon. Ambos dijimos e hicimos cosas de las que nos arrepentimos. Y ahí estaba, el giro. La implicación de que esto era mutuo, que ambos habíamos contribuido por igual al colapso. ¿Qué hice yo? Pregunté en voz baja. Ella parpadeó. ¿Qué? Dijiste que ambos hicimos cosas de las que nos arrepentimos. ¿Qué hice yo que crees que debería lamentar? Bueno, tú. Te volviste distante. Dejaste de ayudar. Me excluyes. Establecí límites después de años de falta de respeto. Eso no es lo mismo que lo que tú hiciste. Su expresión se endureció ligeramente. Este es exactamente el problema.
Eres tan rígida, tan en blanco y negro. No puedes ver cómo tu mentalidad militar afecta. Vale. Mantengo mi voz nivelada. Tú pediste esta conversación. Si vas a pasarla culpando a mi carrera, explicando por qué tu comportamiento no fue tan malo, o sugiriendo que soy demasiado sensible, hemos terminado aquí. Ella se reclinó, dándose cuenta de que había calculado mal. Estoy tratando de disculparme. No, estás tratando de volver a la normalidad sin hacer el trabajo de reconocer realmente lo que hiciste. Me incliné ligeramente. Me quitaste algo de mi vestido en público. Me acusaste de robo. Intentaste arrancarme una herencia familiar porque no podías creer que me hubiera ganado el derecho a usarla. Y en los meses siguientes, le has dicho a todo el mundo que quiere escuchar que el problema soy yo. Estaba estresada. No me importa. El estrés no te hace agarrar a la gente. El estrés no te hace cruel. Tú tomaste una decisión, múltiples decisiones a lo largo de los años, de tratarme como si fuera menos. Y cuando alguien finalmente te detuvo, cuando enfrentaste las consecuencias de tu comportamiento, culpaste a todos menos a ti misma. Abrió la boca, la cerró. Sus ojos estaban húmedos, pero no pude decir si las lágrimas eran genuinas o tácticas. Sé que quieres que las cosas vuelvan a ser como antes, continué. Pero no hay vuelta atrás. Solo hay hacia adelante. Y seguir adelante requiere que realmente cambies tu comportamiento, no solo que expliques por qué no fue tu culpa. Me estás pidiendo que me humille. Te estoy pidiendo que seas honesta contigo misma, si no conmigo. Karen negó con la cabeza lentamente. Has cambiado. Solías ser más suave. Solía confundir la resistencia con el amor. Ya no. Se levantó, recogiendo sus cosas con movimientos bruscos e irritados. Lo intenté. Vine aquí. Me disculpé. Me ofrecí a arreglar las cosas. Si eso no es suficiente para ti, no sé qué más quieres. Quiero que lo digas en serio, pero no creo que sepas cómo. Se fue sin decir una palabra más, la puerta del café se cerró con fuerza detrás de ella. Me senté allí unos minutos más, terminando el café que apenas había tocado, sintiendo la familiar opresión en el pecho que venía de la confrontación. Pero debajo de eso, algo más, alivio. Había mantenido el límite. No me había doblado, no me había suavizado, no había permitido que su culpa o sus lágrimas o sus disculpas cuidadosamente redactadas me movieran. Cuando llamé a papá más tarde, me preguntó cómo había ido. Más o menos como esperabas, dije. ¿Te dijo que la obligué a llamarte? No. ¿Debería haberlo hecho? Ha estado diciendo que soy demasiado dura con ella. Que he cambiado desde que ella y yo empezamos a tener problemas. Él suspiró. Quizás sí, pero no en la forma en que ella lo dice. ¿De qué manera lo dices? Dejé de fingir que no veía lo que estaba pasando. Eso no es lo mismo que cambiar. Eso es solo ser honesto. Entendí exactamente lo que quería decir. En las semanas siguientes, la presencia de Karen en la vida de papá se desvaneció hasta casi la ausencia. Se mudó a una ciudad diferente a 2 estados de distancia, aceptó un trabajo como gerente de un hotel boutique. Papá se enteró por conocidos mutuos. Ella no se lo dijo directamente. Parecía estar bien con eso. No feliz, no celebrando, solo bien. Lo intenté, dijo una tarde. Quería que funcionara, pero no podía seguir fingiendo que su comportamiento era aceptable solo para tenerla cerca. Estoy orgullosa de ti por eso. Sí, yo también. Llegaron y pasaron las fiestas. Papá y yo pasamos el día de Acción de Gracias juntos, solo nosotros dos, cocinando demasiada comida y viendo fútbol. Se sintió como volver a casa a algo que había olvidado que existía. Simplicidad, facilidad, la ausencia de actuación. La Navidad fue aún más tranquila. Le envié una tarjeta a Karen, educada y personal, el tipo de gesto que haces para reconocer la existencia de alguien sin invitarlo de nuevo a tu vida. Ella no respondió. No lo esperaba. La confianza que había perdido no era en ella. Había sido en mí misma. Confianza en que podía mantener los límites.
Confianza en que merecía respeto, no solo cumplimiento. Confianza en que protegerme no era egoísta. Era necesario. Y lentamente, con cuidado, reconstruí esa confianza. El invierno pasó a la primavera. Mi nueva asignación como general de brigada vino con responsabilidades que me exigieron de maneras que no había anticipado. Planificación estratégica, coordinación de alto nivel, decisiones que afectaban a miles de personas y millones en recursos. El trabajo era exigente, pero se sentía bien. Me había ganado este puesto a través de décadas de competencia, liderazgo y el tipo de excelencia sostenida que no ocurre por accidente. Papá empezó a visitarme con más frecuencia, haciendo el viaje hasta la base para ver dónde trabajaba, conocer a la gente que supervisaba, entender el alcance de lo que hacía. Karen nunca se había interesado por esos detalles. Quería el estatus sin la sustancia, la capacidad de decir que su hijastra era una general sin importarle realmente lo que eso significaba. A papá sí le importaba. Hacía preguntas, escuchaba las respuestas, se enorgullecía del trabajo que hacía sin que fuera por él mismo. Un fin de semana de abril, asistimos a otro evento militar, más pequeño que la gala, una ceremonia de reconocimiento para veteranos que hacían la transición a carreras civiles. Llevaba mi uniforme, con decoraciones y distintivos en su lugar, el peso de ellos familiar y reconfortante. Estábamos cerca de la mesa de refrescos cuando se acercó un veterano mayor. No era el mismo hombre de la gala, pero alguien similar, del ejército, probablemente de unos 60 años, caminando con la cuidadosa deliberación de alguien que manejaba viejas lesiones. Miró mi uniforme, la única estrella en cada hombro, y sonrió. «General de brigada», dijo. «Eso no es poca cosa». «Gracias». Notó el broche que llevaba en mi chaqueta civil. Había llevado ambos, cambiando entre la ceremonia y la recepción. Su expresión cambió, el reconocimiento brilló en su rostro. «¿Puedo?», preguntó, señalándolo. Asentí. Se inclinó más cerca, sin tocarlo, solo mirando, luego se enderezó. ¿Su tío abuelo? Sí. Estaría orgulloso de que siga en la familia. De que lo lleve alguien que entiende lo que significa. Algo en mi pecho se aflojó. No se rompió, se aflojó. El nudo apretado de ira y dolor que había estado cargando desde la gala, desde el momento en que Karen había intentado arrancarme esta pieza de mi historia de mi vestido. Finalmente se soltó. Gracias, dije, y lo dije en serio. Él asintió una vez, como lo hacen los veteranos, y siguió su camino. Papá estaba en silencio a mi lado. Cuando lo miré, vi que tenía los ojos húmedos. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo pensando en tu madre, en lo mucho que le habría encantado ver esto. Señaló vagamente la sala, mi uniforme, la vida que había construido. ¿Todo? Yo también pienso en eso a veces. Nos quedamos juntos en un silencio cómodo, observando a la gente moverse por el espacio, veteranos y personal en servicio activo mezclándose con familias y partidarios. Fue un buen evento, del tipo que te recordaba por qué el trabajo importaba. Había empezado a notar pequeñas alegrías de nuevo en los últimos meses. Cosas que había perdido de vista mientras manejaba los constantes drenajes de energía y atención de Karen. Paseos en bicicleta los fines de semana sin culpa por no visitar a papá. Terminar libros en lugar de leer la misma página 3 veces porque mi mente estaba en otra parte. Cocinar comidas que requerían esfuerzo, que requerían concentración en lugar de simplemente comer lo que fuera rápido. Llamar a amigos sin la molesta sensación de que debería estar usando ese tiempo de otra manera. Mi casa se sentía más tranquila, no más vacía, más tranquila. La ausencia de tensión creó un espacio para la paz que no me había dado cuenta de que me faltaba. Papá lo notó. Lo mencionó una tarde cuando llamé para ver cómo estaba. «Suenas diferente», dijo. «¿Diferente cómo?» «Más ligera. Más feliz». Tenía razón. Estaba más feliz. No porque Karen hubiera desaparecido de mi vida. Su presencia o ausencia no definían mi felicidad, sino porque había dejado de disculparme por protegerme a mí misma. Había dejado de creer que soportar la falta de respeto era el precio de mantener unida a la familia. Había aprendido que la familia no es solo con quien estás emparentado.
Es quien se presenta con honestidad, quien te trata con respeto, quien se gana su lugar en tu vida a través de un comportamiento consistente, no solo por sangre o ley. Karen había confundido el acceso con la relación. Había creído que casarse con mi padre le daba derecho a mi tiempo, mis recursos, mi tolerancia a su comportamiento. Pero el derecho no es amor. El control no es conexión. Y yo no le debía un perdón que no se había ganado. Unas semanas después, recibí un mensaje del veterano que había intervenido en la gala. Alguien nos había conectado a través de contactos mutuos, y él me había contactado para ver cómo estaba. Su nombre era Sargento Primero Retirado Robert Bob Johnson. Había servido 32 años en el ejército, múltiples despliegues, el tipo de carrera que dejaba marcas que se llevaban para siempre. Espero no haberme entrometido esa noche, decía su mensaje. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados y ver a alguien faltarle el respeto a lo que su familia sacrificó. Le respondí dándole las gracias, explicando lo que significaba el broche, cómo me conectaba con una historia familiar que nunca había conocido del todo. Intercambiamos algunos mensajes más. Compartió historias sobre hombres con los que había servido, cómo se veía el liderazgo en situaciones imposibles, cómo sabes cuando alguien se ha ganado su autoridad versus cuando solo está usando el rango. Los verdaderos líderes no necesitan anunciarse, escribió. No necesitan controlar a todos a su alrededor. Simplemente se presentan, hacen el trabajo y se ganan la confianza a través de la consistencia. Era el tipo de sabiduría que solo viene de décadas de experiencia, de ver el liderazgo tener éxito y fracasar en entornos de alto riesgo. Pensé en Karen, en lo desesperadamente que necesitaba el control, lo amenazada que se había sentido por cualquier sugerencia de que no era esencial. Pensé en la diferencia entre confianza e inseguridad, entre autoridad y tiranía. Y me di cuenta de algo que probablemente debería haber entendido años antes. A veces, lo más importante que puedes hacer es simplemente dejar de participar en la disfunción de otra persona. No con ira, no con drama, solo con claridad. Me había retirado de un sistema que requería que me disminuyera para la comodidad de otra persona. Y al hacerlo, había creado espacio para la versión de mí misma que siempre había sido, pero que había olvidado cómo acceder. El mensaje final que le envié a Robert decía simplemente, gracias por ver lo que había que ver y por actuar cuando importaba. Su respuesta llegó una hora después. Eso es lo que hacemos. Nos cuidamos unos a otros. La primavera dio paso al principio del verano. El trabajo continuó. Sesiones informativas, ejercicios de entrenamiento, decisiones de personal que requerían un juicio cuidadoso y una comunicación clara. Me había adaptado al ritmo del nuevo rango, las responsabilidades ampliadas, el peso de las decisiones que afectaban a más personas de las que había supervisado antes. Papá y yo mantuvimos nuestro contacto regular. Llamadas semanales, visitas mensuales cuando los horarios lo permitían, algún que otro mensaje de texto sobre nada en particular. La relación había encontrado su equilibrio, ya no mediada por la presencia de Karen ni moldeada por sus reacciones. Me enteraba de Karen ocasionalmente, actualizaciones de segunda mano que se filtraban a través de las conexiones restantes de papá con su círculo social. Se había establecido en la nueva ciudad, desarrollado una nueva rutina, parecía estar manejando. No sentía nada por estas actualizaciones. Ni satisfacción, ni preocupación, solo un reconocimiento neutral de que ella estaba viviendo su vida en otro lugar. Una tarde de junio, papá llamó con una petición inusual. Hay un evento comunitario aquí el próximo mes, dijo. En honor a los veteranos locales y sus familias. Me preguntaron si hablaría brevemente sobre la historia familiar de tu madre. Sobre el broche. ¿Qué les dijiste? Que tendría que consultarte primero. Es tu historia tanto como la mía. Lo pensé en el broche. En lo que representaba. En los años de llevarlo sin comprender del todo su peso. Diles que sí, dije. Yo también iré si la fecha funciona. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. El evento se llevó a cabo en el centro comunitario local. Quizás 200 personas asistieron. Veteranos de múltiples generaciones, familias, funcionarios locales, personas que se preocupaban por preservar la historia militar y honrar el servicio. Papá habló durante 10 minutos.
Habló de mi madre, de su tío abuelo que se había ganado la medalla de honor en Normandía, del sacrificio que representaba ese logro. Habló de los legados familiares, de la responsabilidad de llevar adelante la memoria de personas que lo dieron todo por los demás. No mencionó a Karen, no aludió a la gala, a la confrontación, a ninguna de la dolorosa historia que nos había traído a este momento. Simplemente contó la historia con la verdad, con el respeto que merecía. Cuando terminó, la gente aplaudió. No porque la historia fuera dramática o sorprendente, sino porque era real, porque los conectaba con algo más grande que la experiencia individual. Después, varios veteranos se acercaron. Querían ver el broche, escuchar más detalles, compartir sus propias historias familiares de servicio y sacrificio. Una mujer, probablemente de unos 70 años, me dijo que su padre había servido en la misma división que mi tío abuelo. Había escuchado historias sobre la batalla, sobre las probabilidades imposibles, sobre los hombres que no regresaron a casa. Su familia debería estar orgullosa, dijo. Lo estamos. Me quedé en ese centro comunitario rodeada de personas que entendían el costo del servicio y sentí algo cambiar. No dramáticamente, no con fanfarria, solo un reconocimiento tranquilo de que había llegado a un lugar hacia el que me había estado moviendo durante años sin saberlo del todo. Paz. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de claridad. Había eliminado a alguien tóxico de mi vida. Había mantenido los límites cuando era incómodo. Me había negado a disculparme por protegerme a mí misma. Y al hacerlo, había creado espacio para que prosperaran las relaciones que realmente importaban. Papá y yo volvimos a casa juntos después del evento. Paramos a cenar en la misma cafetería donde habíamos tenido nuestra conversación meses antes, aquella donde le había dicho que iba a poner un límite con Karen. Gracias por venir hoy, dijo mientras tomábamos café. De nada. Lo digo en serio. Fue importante tenerte allí. Continuar la historia. Me miró a través de la mesa. Tu madre habría estado orgullosa, no solo del rango, sino de cómo manejaste todo con Karen. La forma en que te defendiste sin ser cruel al respecto. Eso lo aprendí de ti. La parte de defenderme, quiero decir. Él sonrió. La parte de los límites la aprendí de ti. Así que supongo que estamos a mano. Terminamos nuestra comida, condujimos de regreso a su casa, nos despedimos sin el peso de la tensión tácita que había caracterizado tantas visitas anteriores. Solo una conexión simple y honesta entre dos personas que se entendían. Conduje de regreso a la base pensando en el camino que me había traído aquí. Los años de servicio, los ascensos ganados con confianza y consistencia, las relaciones construidas sobre la confianza en lugar del control. Pensé en los errores que había cometido al permanecer callada demasiado tiempo, al sobreesforzarme en la disfunción de otra persona, al creer que la resistencia era lo mismo que la fuerza. Pero también pensé en lo que había aprendido. Que la verdadera fuerza no se trata de cuánto puedes soportar. Se trata de saber cuándo dejar de soportar y empezar a protegerte a ti misma. Que los límites no son punitivos. Son protectores. Que puedes amar a alguien y aún así negarte a aceptar su falta de respeto. Que a veces la paz que buscas comienza en el momento en que dejas de disculparte por protegerte a ti misma. El broche estaba en su estuche sobre mi escritorio, visible pero no usado a diario. A veces lo sacaba, lo sostenía con cuidado, pensaba en el hombre que se lo había ganado y nunca regresó a casa. En el peso de ese sacrificio, los efectos en cascada a través de generaciones, la responsabilidad de llevar adelante un legado de servicio. Karen había visto metal y había asumido un robo. Vio algo valioso y no podía imaginar que yo me hubiera ganado el derecho a usarlo. Pero se equivocaba. No solo sobre el broche, sobre todo. Me había ganado mi lugar a través de años de trabajo, a través de un liderazgo constante, a través del tipo de excelencia sostenida que no sucede por accidente o por los esfuerzos de otra persona. Y me había ganado mi paz al establecer límites, al negarme a participar en mi propia disminución, al elegir la dignidad sobre la falsa armonía. La última lección, la que más me costó aprender, no le debes a nadie acceso a tu vida solo porque lo quiera. El acceso se gana. La confianza se construye. El respeto se exige. Y cuando alguien te muestra a través de un comportamiento constante que es incapaz de esas cosas, cuando agarra lo que no es suyo,
cuando minimiza tu valor, cuando reescribe la historia para centrarse en sí mismo, tienes todo el derecho a alejarte. No con ira, no con venganza, solo con claridad. A veces, la paz que buscas comienza en el momento en que dejas de disculparte por protegerte a ti misma. Y a veces el mayor acto de fuerza es simplemente saber cuándo has terminado de cargar el peso de otra persona. Yo había terminado y me sentía más ligera por ello. 15 años después, estaba de pie en el salón de recepciones de Fort Mayer, con 3 estrellas en cada hombro. Teniente General 09. La ceremonia de ascenso había concluido una hora antes, y ahora venía la parte que siempre había encontrado simultáneamente significativa y agotadora. Las obligaciones sociales, los apretones de manos, las fotografías con gente que apenas conocía. Papá tenía 83 años, se movía más lento, pero seguía siendo lúcido, todavía estable. Había volado desde Arizona, donde se había jubilado hacía 5 años para estar más cerca de su hermana. Hablábamos cada semana sin falta, nos visitábamos cuando podíamos, mantuvimos el vínculo que habíamos reconstruido después de la salida de Karen de nuestras vidas. No había pensado en ella en años. No conscientemente, de todos modos. Se había convertido en una nota al pie, un capítulo difícil que me había enseñado lecciones importantes, pero que ya no ocupaba espacio mental. Me había enterado por canales distantes de que se había vuelto a casar, se había mudado al extranjero, había construido una vida completamente diferente. Bien por ella. Lo decía en serio. Una joven capitana se acercó, vacilante pero decidida. Mi general, hay alguien que pide hablar con usted. Dice que es familia. Mi estómago se tensó reflexivamente. ¿Quién? Karen Peterson. Dijo que solía ser su madrastra. Miré al otro lado de la sala y la vi, obviamente más vieja. 72 años ahora, el cabello plateado, el rostro surcado de arrugas que sugerían años difíciles más que un envejecimiento grácil. Estaba cerca de la entrada, agarrando un pequeño bolso, con un aspecto desafiante e incierto a la vez. Papá apareció a mi lado. No sabía que estaría aquí. Yo tampoco. No tienes que hablar con ella. Lo sé. Pero la curiosidad me impulsó hacia adelante. No la esperanza de reconciliación. Esa posibilidad había desaparecido hacía mucho tiempo, sino una genuina curiosidad por lo que podía traer de vuelta a alguien después de 15 años de silencio. Crucé la sala. Karen me vio venir y se enderezó, tratando de convocar la confianza que una vez había esgrimido tan fácilmente. Olivia, felicidades. 3 estrellas. Eso es extraordinario. Gracias. ¿Qué haces aquí, Karen? Vi el anuncio en línea. Quería verte, decirte que estoy orgullosa. Hizo una pausa. Y disculparme. Disculparme de verdad. No de la forma en que lo intenté antes. Estudié su rostro, buscando la manipulación que había aprendido a reconocer, pero lo que vi en cambio fue algo más cercano a la resignación. No redención exactamente, solo el cansancio de alguien que finalmente se había quedado sin camino. Han pasado 15 años, dije en voz baja. Lo sé. Necesité ese tiempo para entender lo que hice mal. Lo que seguí haciendo mal incluso después de que intentaste decírmelo. Miró a papá, quien me había seguido. Os hice daño a los dos. Hice que todo girara en torno a mí, a mi imagen, a lo que necesitaba, y perdí a la única familia que importaba por eso. No respondí de inmediato. A nuestro alrededor, la recepción continuaba. Ruido de fondo que me daba espacio para pensar. No necesito que me perdones, continuó Karen. No estoy pidiendo eso. Solo quería que supieras que finalmente entiendo que tenías razón. Que pasé años culpándote por establecer límites cuando debería haberte agradecido por ser lo suficientemente honesta para establecerlos. La mano de papá me tocó suavemente el codo. Una pregunta, no una directriz. Aprecio que digas eso, le dije a Karen. Lo hago, pero 15 años es mucho tiempo. Ambos hemos construido vidas diferentes. Lo sé. No estoy pidiendo ser parte de la tuya. Logró una pequeña y triste sonrisa. Solo quería verte triunfar, saber que llegaste hasta aquí a pesar de mí,
no por nada de lo que hice, y decir que lamento haber intentado quitarte eso. Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. ¿El broche? El que agarré. ¿Todavía lo tienes? Sí. Bien. Te pertenece. Siempre lo hizo. Se alejó, desapareciendo entre la multitud y luego por la puerta. Me quedé allí, papá a mi lado, procesando el encuentro inesperado. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Honestamente, bien. Ella dijo lo que necesitaba decir. Lo escuché, pero no cambia nada. Todavía hemos terminado. Bien. Él me apretó el brazo. Ahora, vamos a disfrutar de tu logro. Te lo has ganado todo. Nos reincorporamos a la recepción y no miré hacia atrás.